sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz. Cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Hola hermanos, buenas noches, qué gusto que nos estén acompañando en esta transmisión especial que hace nuestra Iglesia Cristiana Renovación para conmemorar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué gusto que este 2 de abril se esté dando un tiempo para meditar precisamente en nuestro Señor Jesús, en su gran obra de amor y en su resurrección. Gracias a Dios que estamos todos juntos, hermanos. Esperemos que todo lo que estemos haciendo sea de bendición para sus vidas. Así es que vamos a seguir adelante con nuestra transmisión. Adoremos al Señor. La historia de la Pascua comienza el Domingo de Ramos. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. La multitud gritaba: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Agitaban ramas de palma y tendían sus capas en el suelo. Días después, Jesús y sus discípulos compartieron la cena de Pascua. Jesús predijo que uno de ellos lo traicionaría, y los discípulos se sorprendieron y entristecieron. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes». Luego tomó el vino y dijo: «Esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos». Jesús le dijo a Pedro: «Antes de que cante el gallo esta misma noche, me negarás 3 veces». Pero Pedro insistió: «Estoy dispuesto a morir por ti, Jesús, jamás te negaré». Jesús y sus discípulos salieron al jardín de Getsemaní. Jesús le pidió a sus discípulos que se mantuvieran en vela mientras él oraba. «Abba, Padre», dijo, «todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Luego llegó Judas para traicionar a Jesús, entregándolo a los líderes judíos. Jesús fue arrestado y los discípulos huyeron.
Los líderes judíos llevaron a Jesús a juicio ante el sumo sacerdote. Aunque Jesús era inocente, no se defendió de las falsas acusaciones en su contra. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías?, Jesús respondió, yo soy. Entonces el sumo sacerdote lo condenó a muerte y lo azotaron. Mientras Jesús era juzgado, Pedro se encontraba en el patio. 3 veces le preguntaron si conocía a Jesús y 3 veces lo negó. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Jesús fue llevado con Pilato, el gobernador romano. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero la multitud gritaba, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, un asesino, en lugar de a Jesús. Vistieron a Jesús con un manto púrpura y le pusieron una corona de espinas. Jesús fue crucificado el Viernes Santo, con un ladrón a cada lado. A las 12 del mediodía, tinieblas cubrieron toda la tierra durante 3 horas. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego exhaló su último aliento. Cuando el centurión romano vio cómo Jesús había muerto, dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue colocado en una tumba y una gran piedra fue rodada para cerrar la puerta. Cuando el sabbat terminó, María y otras mujeres fueron temprano el domingo por la mañana para ungir el cuerpo de Jesús según la tradición judía. Pero al llegar, encontraron que la piedra había sido movida y la tumba estaba vacía. Un ángel les dio la buena noticia. Jesús no está aquí. Él ha resucitado de entre los muertos. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma y la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí.
Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá. Buenas noches, hermanos. La noche de hoy vamos a estudiar Cristo en los Evangelios. Sabemos que los 4 Evangelios narran el ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Bueno, terrenal en la tierra, perdón. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen muchas coincidencias en los hechos que narran, por lo que se les conoce como evangelios sinópticos. Esta palabra viene de sin, que en el griego quiere decir con, y óptica, que entendemos en el español, tiene que ver con visión. Entonces, narran la misma visión, estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El apóstol Juan fue el último en escribir su evangelio, y hay indicios de que cuando lo escribió ya conocía el contenido de los otros 3. Por ejemplo, si vamos a Juan 3:24, encontramos que ahí el apóstol nos dice, porque Juan, refiriéndose a el Bautista, no había sido aún encarcelado. Entonces vemos que hace la declaración sobre Juan el Bautista, pero no nos dice algo sobre cómo ocurrió este encarcelamiento. Lo que nos hace suponer, así como hay otros indicios parecidos a este, que ya sabe que sus lectores conocen cómo había sido el encarcelamiento de Juan y los otros hechos que ya él da por sentado que conocen. Y este conocimiento previo que vemos que seguramente tenía ya de los otros 3 evangelios, le llevó a narrar hechos que los otros no contienen. Por ejemplo, las bodas de Caná, el encuentro con Nicodemo, el encuentro con la mujer samaritana, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, entre otras narraciones. Ninguno de los evangelistas pretendió dar una biografía de Jesús, sino mostrar a sus lectores un rasgo distintivo de la persona del Hijo en su ministerio terrenal a través de sus narraciones. Por ejemplo, en el caso de Mateo, él se dirigió a los judíos y presentó a Jesús como el Mesías. Lo dirigió a una audiencia en particular y les presentó este rasgo distintivo de la persona del Hijo. En el caso de Marcos se dirigió a los romanos y presentó a Jesús como el siervo de Dios. Lucas, por su parte, se dirigió a los griegos y presentó a Jesús como el hombre perfecto. Y Juan se dirigió a los creyentes en general y presentó a Jesús como el Hijo de Dios. Por razón de su audiencia, este último evangelista hace notas aclaratorias para sus lectores que no eran judíos. Por ejemplo, en Juan 4:9, en la narración del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa es la nota aclaratoria. Si su audiencia hubiera sido de judíos, no habría sido necesario que les explicara el por qué la mujer samaritana le preguntó a Jesús
como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Y además, el rasgo de Jesús que desea mostrarles le lleva a narrar milagros que no dejan duda de su divinidad. Recordemos lo que dije hace un momento, que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto los milagros que narra busca que no dejen duda de su divinidad. Por ejemplo, cuando Jesús sana al ciego en Jerusalén, nos dice Juan que era ciego de nacimiento, lo cual no deja duda de que fue un milagro que Jesús hizo siendo Dios. Solamente Dios puede hacer un milagro como este. Y en el caso de Lázaro, había muerto hacía 4 días, lo cual no dejaba duda de que cuando Jesús le resucitó, Lázaro estaba muerto, no estaba en estado catatónico ni cualquier otra cosa que se pudiera suponer. Entonces, lo que vemos es que los evangelistas tuvieron una intención, desde luego guiados por el Espíritu Santo, para que les presentaran a ciertas audiencias un rasgo distintivo de la personalidad del Hijo de Dios, y lo fueron presentando con estos rasgos característicos mediante sus narraciones. Y con esto vemos que el Cristo, que sabemos que esta palabra significa el ungido y por lo tanto es equivalente a la palabra Mesías en hebreo, es una palabra griega, la de Cristo, y vemos que entonces el Cristo, el ungido, se hace presente a todo lo largo y a todo lo ancho de los evangelios. De tal manera que en Juan 21-25, ya prácticamente al final del Evangelio, este apóstol afirma: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, el Cristo se encuentra presente a todo lo largo y ancho de los evangelios. Y antes de esta declaración del capítulo 21, versículo 25, en Juan 20, del 30 al 31, que son versículos que vamos a estudiar con más detalle, así que les pido que por favor abran sus Biblias, ahí en Juan 20, del 30 al 31, hizo una declaración similar el apóstol, dice ahí en estos versículos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que con estas dos afirmaciones que acabamos de leer, el apóstol Juan expresó que no podía escribir, ni nadie podía hacerlo, todo lo que hizo Jesús durante su ministerio en la tierra. Pero en esta última, la de Juan 20, del 30 al 31, declara Juan que tuvo un propósito para incluir ciertas de estas cosas en su evangelio. Más adelante veremos cuál fue el propósito de incluir ciertas señales. Y por cierto, hablando de la palabra señales, esta hace referencia a un hecho dado de manera especial para confirmar, corroborar o autenticar. Es decir, esto es lo que muestra una señal: confirma, corrobora o autentica. Se usa de forma típica para referirse a milagros, pues enfatiza la palabra el propósito final. La señal es dada para mostrar que es Dios el que está haciendo esta obra, esta señal. Y no solamente enfatiza el propósito final, sino que exalta a quien lo hace. Es decir, es una palabra específica para mostrar que solamente Dios es el que puede hacer esto y por lo tanto le exalta por lo que hace.
Por ello es que se utiliza decenas de veces en el Nuevo Testamento para nombrar aquello que autentica al Señor y sus propósitos eternos, especialmente cuando Él hace lo que el hombre no puede replicar o acreditarse. Es decir, las señales muestran con toda claridad que solamente Dios puede hacerlo, que el hombre de ninguna manera, ni con todos sus recursos, ni con toda su capacidad, puede replicar algo como esto. Recordemos estos 2 milagros de los que hablaba yo hace unos minutos, el del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. No hay posibilidad alguna de que un ser humano pudiera llevar a cabo semejantes obras. Y Juan reconoció en este mismo versículo que él no incluyó en su evangelio muchos de los milagros que Jesús realizó ante sus discípulos. Entonces solamente narró algunos. Vamos ahora al versículo 31. Dice, pero estas se han escrito, y con este pronombre demostrativo estas hace referencia a las que sí incluyó. Los evangelios nos muestran 35 milagros diferentes que hizo Jesús en su ministerio terrenal, no habiendo sido todos, ya lo hemos estado viendo. Y de estos 35, Juan narró 8, y de esos 8 que él narró, 6 son exclusivos de su evangelio. Estos 6 son que convirtió el agua en vino, que sanó al hijo de un oficial, sanó a un enfermo en el estanque de Betesda, sanó a un ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro e hizo que sus discípulos tuvieran una segunda pesca milagrosa. Como lo mencioné antes, los milagros que Juan eligió para su evangelio, estos 6 más otros 2 que sí se repiten de los otros 3 evangelios, no dejan duda de la divinidad de su maestro. Con ello, y lo dice en el versículo 31, el apóstol se propuso, y el que hablara él de su propósito fue a través de las palabras se han escrito para. Entonces dice, estoy dejando constancia de estos milagros con este propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que creyendo tengáis vida en su, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ese es el propósito para el cual Juan escribió estas señales. Y con ello, entonces, sus lectores, quienes conocieron u oyeron hablar de Jesús, le identificarían como el Cristo. Esto a nosotros que Dios nos ha concedido la fe para creer en Jesús como su Hijo y como el Mesías, el Cristo, nos parece algo más o menos natural. No es que no sepamos que es sobrenatural, pero ya de pronto es algo en lo que no reflexionamos tal vez tanto. Pero en el caso de los lectores de Juan, habrían visto a Jesús como un ser humano, habrían oído hablar de él, pero algunos de ellos todavía no habrían asociado que él era el Cristo, el Mesías, el ungido, es decir, el que Dios comisionó para salvar a sus elegidos del pecado y de la condenación eterna. Y el Hijo de Dios, es decir, uno de la misma esencia de él. Y eso es algo impresionante, que habiendo visto a un ser humano, por supuesto, haciendo obras milagrosas, pero al leerlo en los evangelios no habrían podido presenciar todas sus obras milagrosas, pero al leerlas en los 3 evangelios que antecedieron al de Juan y en el de Juan, el propósito era que creyeran entonces en Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Porque ¿qué ser humano podría ser capaz de llevar a cabo semejantes milagros?
solo uno que afirmó en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Así es como eso es lo que Juan esperaba al escribir su evangelio, que sus lectores llegaran a creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Al creer sus lectores en la naturaleza 100% humana y 100% divina de Jesús, así como en la misión que vino a cumplir en la tierra y por la cual recibió su nombre, Jesús, que quiere decir Jehová salva, recibirán de él vida eterna, como lo afirmó el propio Cristo en Juan 3, del 16 al 18, una cita que conocemos sumamente bien y que dice, dirigiéndose Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la fe en Jesús tiene que ser en el Cristo, el que estuvo comisionado por Dios para salvar del pecado a sus escogidos, y creer en Él como el Hijo de Dios, porque si no creemos en Él como el Hijo de Dios, somos condenados, como el propio Jesús lo dijo aquí en Juan 3, 18. Y bueno, esto es lo que vemos en estos dos versículos, Juan 20 del 30 al 31, el propósito que tuvo Juan para escribir estas señales para mostrar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna, los que leemos el Evangelio. Vale la pena comentar ya finalmente que existe controversia entre los comentaristas sobre el objeto de referencia del pronombre demostrativo estas, cuando Juan dice, pero estas se han escrito. Algunos dicen que solo hace referencia, este pronombre estas, a los hechos que están narrados en el mismo capítulo 20, que son hechos sobre la resurrección. Uno de ellos es J.C. Ryle, quien afirma lo siguiente, que a través de esta declaración de Juan, estas se han escrito, es como si Juan dijera, no supongáis que estas tres apariciones de Cristo son las únicas señales y pruebas maravillosas de su resurrección. Hay otras que hallaréis documentadas en el resto de los evangelios. Sin embargo, he relatado estas tres a fin de consolidar vuestra fe y para mostraros que al creer en un Salvador resucitado, tenéis unos cimientos sólidos. Termina diciendo Ryle, simplemente comenta entre paréntesis que existen otras pruebas de la resurrección de nuestro Señor que se hallan en los otros evangelios y que solo ha dejado constancia de lo que el Espíritu Santo le ha guiado a escribir a fin de confirmar la fe de sus lectores. Entonces hay quienes opinan que con estas se refiere solamente a las señales del capítulo 20 que tienen que ver con la resurrección y que dice que hay otras muchas señales que hizo en presencia de sus discípulos Jesús, pero que todas esas señales se refieren a la resurrección. Sin embargo, hay otros que dicen que el objeto de referencia de este pronombre estas son todos los hechos narrados en el Evangelio. Es decir, que Juan está diciendo, pero estas se han escrito, las que sí escribí, para este fin, el que crean en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, se refiere entonces a todas las del Evangelio. Y alguien que opina de esta manera es Juan Calvino. Personalmente me inclino por esta segunda opinión y les voy a decir por qué. En su primera carta, el mismo apóstol, en el capítulo 5, versículo 13, casi al final de la carta, escribió: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ahí lo que uno puede ver en esta declaración, en esta carta, es que el apóstol se está refiriendo a todo lo que les ha escrito a través de la carta, porque son cosas que tienen que ver con creer en el nombre del Hijo de Dios y para que sepamos que tenemos vida eterna, porque de eso habla a lo largo de la carta. Aunque alguien también podría decir que se refiere nada más a lo inmediatamente anterior. Pero yo me inclino a pensar que se refiere a todo lo de la carta y que también aquí en el Evangelio, de manera similar en esta declaración del capítulo 20, versículo 30, se refiere a todo lo que escribió en el Evangelio. Hermanos, Cristo se encuentra presente a todo lo largo y a todo lo ancho de los 4 evangelios. Cuando los leamos, no perdamos de vista que el propósito por el cual fueron escritos no fue presentarnos una biografía de Jesús, sino mostrarnos al Mesías, al siervo de Dios, al hombre perfecto y al Hijo de Dios, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. En estos días en los que estamos recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, reflexionemos en la enorme obra que hizo a nuestro favor y compartámosla con quienes están cerca de nosotros, para que si Dios se lo concede, también crean en Jesús como Señor y Salvador. Y con esto termino. Que tengan buena noche y que puedan reflexionar en lo que acabamos de estudiar. Gracias. Agradecemos en esta noche por la meditación que nuestro amado hermano Jesús Gutiérrez acaba de realizar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios te siga utilizando de manera poderosa al tiempo en que expones el texto bíblico. Y hermanos, ayudemos a compartir las ligas de nuestras actividades para que otros puedan ser edificados. Si usted conoce personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, sería prudente tal vez que usted comparta estos tiempos con ellos para que puedan reflexionar en la obra salvífica de nuestro Salvador Jesucristo. Les recuerdo, el día de mañana también tenemos actividad especial. Será en punto de las 8:30 de la noche. Esta será nuestra última transmisión, la del día de mañana, viernes. Así es que no se la pierda. Siga usted dando un tiempo para meditar en nuestro amado Salvador. Por último, hermanos, ya para concluir con nuestra reunión de esta noche, le voy a invitar a que usted cante en su hogar, reflexionando en la letra del coro Fue en la cruz. Le invito a que lo haga ahí como un acto de adoración a nuestro Señor. Si usted gusta ponerse en pie, lo puede realizar. Adoremos a nuestro Señor cantando este hermoso coro.